Amigos y amigas, bienvenidos. Gracias por la sintonía en Corape. A esta hora del día saludamos a nuestro invitado Santiago Cahuasqui, docente universitario y analista político, para hablar sobre las movilizaciones que se han registrado en el país. Así que, doctor Cahuasqui, gracias por estos minutos que nos brinda. Buen día. Sí, muchísimas gracias, Elba. Un gusto siempre estar en Corape. Y conversemos un poco. En menos de 10 días, Ecuador ha vivido dos grandes movilizaciones en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa. En la segunda manifestación, que fue este 21 de noviembre, el gobierno ordenó un despliegue policial impresionante, se cerró el acceso al centro histórico en Quito y se argumentó la restricción del derecho a la libertad de reunión en el estado de excepción vigente, algo que la Corte señaló inconstitucional. Pese a todo esto, existió represión, hay detenidos. ¿Cómo califica usted el actuar del gobierno nacional frente a este llamado a manifestaciones? Me parece, Elba, que la reacción por parte del gobierno nacional ha sido de una desproporción absoluta respecto a un derecho fundamental que tienen los ciudadanos, que ha sido catalogado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como inherente a un derecho de libertad de expresión. Entonces, me parece que la reacción que hemos visto en las calles, en el centro histórico de la ciudad de Quito, es absolutamente desproporcionado, absolutamente inusitado, diría yo, respecto al clima de violencia que vive el Ecuador. Llaman poderosamente la atención que paralelamente a que la presencia del crimen organizado se va expandiendo en la ciudad de Quito también, eh, hayamos tenido un nivel de movilización de efectivos de la Policía Nacional y también del Ejército Nacional para contrarrestar una manifestación pacífica de la ciudadanía, cuando, digamos, estos efectivos deberían más bien responder a un plan de lucha contra el crimen organizado, de lucha contra los asesinatos, de lucha contra las extorsiones. Y me parece que refleja, por tanto, algo que el gobierno nacional está tratando de posicionar, y es que frente a la precaria situación de los resultados de gestión del gobierno nacional, frente a la cortedad de los indicadores de gestión respecto al tema de la inseguridad, respecto al tema del desempleo, respecto al tema de la crisis energética, lo que estamos viendo, y concretamente respecto al tema de la inseguridad, lo que estamos viendo más bien es que el gobierno intenta proyectar en la opinión pública un gobierno fuerte, un gobierno de mano dura. Lo que no puede mostrar respecto a los delincuentes, quiere evidenciar respecto a los ciudadanos que se manifiestan de manera pacífica. Y esto es de cierta manera perturbador, porque el gobierno nacional, si es que desea justamente construir un relato de eficacia en el combate al crimen organizado, de eficacia en el combate a la inseguridad, debería mostrar resultados atacando justamente a los actores de esa inseguridad. Tenemos por parte del gobierno nacional, se ha localizado, se ha identificado en enero del 2024 a 22 grupos, estructuras organizadas del crimen nacional, que luego de 12 meses prácticamente no se ha desarticulado a ninguna. Entonces tenemos un aparato de fuerza pública que debería más bien, con la misma fuerza que ha demostrado el día de ayer en las manifestaciones, ir en contra de estos 22 grupos armados criminales, en lugar de justamente esta presencia tan inusitada el día de ayer, en lugar de esta fuerza pública dirigirse hacia la ciudadanía en una manifestación pacífica. Ahí vemos justamente que no existe una mesura en cómo enfrentar, cómo movilizar a la fuerza pública, cuáles son las amenazas reales del gobierno nacional, que no es necesariamente la manifestación pacífica, sino el pobre resultado respecto al combate al crimen organizado.
Doctor Kawasaki, usted ha mencionado y ha hecho referencia acerca de este nivel de movilización de la fuerza pública, de la policía, de los militares, y es algo que también se habla en redes sociales, y aquí la población se consultaba precisamente en estos espacios. ¿Hasta dónde, hasta qué límite puede llegar el presidente Daniel Noboa de movilizar a la fuerza pública frente a estas manifestaciones? Había quienes temen porque dicen el presidente Noboa se va con todo con la policía en la movilización. ¿Hasta dónde puede llegar de esta manera el presidente? Bueno, la Corte Constitucional ya ha establecido un pare a las pretensiones del gobierno respecto a movilizar a toda la fuerza pública y también respecto a extender todos los dispositivos del estado de excepción en contra de los manifestantes. La Corte Constitucional ya ha establecido un pare a estas pretensiones, manifestando algo que es fundamental, y es que el estado de excepción que rige supuestamente en la ciudad de Quito también no debe restringir un derecho fundamental que es la libertad de asociación, la libertad de reunión, porque justamente es parte de un derecho humano fundamental reconocido como inherente a la libertad de expresión, que es el derecho a la protesta pacífica. La Corte Constitucional, por tanto, se alinea con estándares de carácter internacional respecto a la precautelación de un derecho a la expresión política, a la expresión del descontento. La calle también ha mencionado justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La calle también en ciertos momentos es un espacio idóneo para reclamar a los gobernantes cambios fundamentales en la forma de ejecutar sus estrategias gubernamentales y justamente de demandar respuestas. Es una válvula de escape democrática, diría yo, de pedir cuentas a los gobernantes respecto a las propuestas que se hizo en el inicio del gobierno nacional. Creo yo que esto ha sido un elemento importante a resaltar por parte de la Corte Constitucional, este freno que ha puesto institucionalmente al gobierno nacional, lo cual complejiza aún más la situación del gobierno nacional. La movilización social hoy por hoy va en aumento. Eso es un elemento fundamental a resaltar, porque ninguno de los elementos que dan soporte a la movilización o son el incentivo de la movilización han sido resueltos y difícilmente, por lo que hemos visto, van a poder resolverse en lo que resta del periodo de gobierno, incluyendo incluso la propia crisis energética que, a pesar de la ayuda del gobierno colombiano, del Estado colombiano, por las circunstancias meteorológicas y por la inacción gubernamental, no solamente de este gobierno, sino también de los anteriores, hemos llevado al país a una situación crítica respecto a la crisis energética. Estos problemas difícilmente se van a poder solucionar de manera inmediata, por lo cual los factores que condicionan, que incentivan la movilización social siguen estando presentes, siguen estando latentes y por tanto lo que se puede avisorar, como ya han planteado las organizaciones sociales que han llamado justamente a una nueva movilización la semana entrante, es por tanto un elemento a considerar. El gobierno nacional está enfrentando un proceso ya no únicamente de oposición en el ámbito institucional, en el legislativo, con una oposición cada vez más estructurada, sino también ese descontento ahora también se traslada de una manera de oposición civil organizada en varias organizaciones de la sociedad civil, especialmente los trabajadores, especialmente el Frente Unitario de Trabajadores, que ha servido como un nexo articulador de otros movimientos, de otras organizaciones sociales que han plegado justamente a este llamado a la protesta. La protesta, por tanto, veo que es una protesta en ascenso y es un gobierno también en declive respecto a la popularidad y la aceptación a la gestión, aunque sigue teniendo unas cifras importantes, relevantes en su capital político, el comportamiento que hemos podido avisorar desde enero del 2024 hasta acá es un comportamiento decreciente y por tanto está gestionando una crisis que cada vez tiene mayores componentes. Hoy se suma la movilización social y la protesta, pero es un gobierno que tiene que apagar
varios incendios, ya no únicamente en la gestión gubernamental, sino también ahora con la gestión política. Y la línea que ha preferido el gobierno nacional es una línea de gestión de la protesta en función de la represión, en función de la policialización de la ciudad, de una lectura policíaca de la protesta social que yo creo que va a incentivar aún más a encender los ánimos de los actores movilizados y que no va a lograr aplacar justamente el descontento de la ciudadanía en la calle. Doctor Kawasaki, aquí consultarle algo. En medio de estas movilizaciones y ahora también de la reciente de este 21 de noviembre, se habla de detenciones. Inclusive también veíamos que INRED, una organización de derechos humanos, denunciaba que habían detenido a dos de sus integrantes. Ya pues confirmaron hace unas horas que luego de haber sido retenidos sin prueba alguna y liberados, fueron liberados. En este caso, consultarle estas detenciones que existen en medio de las movilizaciones y que pueden existir a medida que se van dando estas movilizaciones, ¿bajo qué argumento podría sostenerlas el gobierno nacional y la policía? Esto es un elemento importante el que tú has señalado, Elba, porque creo yo que es un marco recurrente en el cual el gobierno nacional quiere justamente posicionar el relato oficial respecto a los problemas que debe enfrentar. Frente al problema de la crisis energética, posicionó un relato, si es que se quiere, perverso respecto a un supuesto sabotaje por parte de su propia ministra. Por tanto, la respuesta fue la judicialización de su ministra, entablándole una acción penal por sabotaje y creo yo que también por traición a la patria. Respecto, por ejemplo, a un descontento, a una crisis interna de gabinete con su vicepresidenta, el presidente nacional ha recurrido nuevamente a la judicialización, planteándole una acción penal a ella, a su familia, eh, y por tanto no sabemos a medida, de cierta medida, si es que esas acciones penales tienen en realidad un sustento fundamental en los hechos o si más bien obedece a una lectura política de gestión de los conflictos en la gestión y de gestión de los conflictos en la gestión gubernamental y en la gestión política. Pero en estos dos casos, la respuesta que ha dado el gobierno nacional ha sido el enmarcamiento de un enemigo interno, de una persona que está saboteando a la estructura estatal, que está saboteando, impidiendo el avance de los objetivos del gobierno, y creo yo que estos dos casos dan justamente unas muestras de cómo el gobierno nacional ha preferido, en lugar de hacer un diagnóstico complejo de la situación concreta, ha preferido más bien la línea de la judicialización. Hoy también estamos mirando cómo de una manera, yo diría, irresponsable por parte de las principales voceros del gobierno nacional, se está tratando sin mayores elementos de juicio y sin mayores argumentos, solamente en base a una conjetura banal, a una conjetura superficial y sin profundidad y sin mayores sustentos en la evidencia empírica, se está tratando ahora de enmarcar incluso el tema de lavado de activos, de lavado de dinero, con la protesta social. Esto es un elemento muy importante a considerar porque da nuevamente cuenta de cómo responde el gobierno nacional a una crisis de gestión, a una crisis política, a un descontento social ahora en la calle, a través nuevamente de la judicialización, a través nuevamente de recurrir a la criminalización de ciertos actores para enmarcar justamente un relato de un gobierno que frente a los paupérrimos resultados en la gestión, está tratando de posicionar cada vez y cuando un enemigo al cual atacar para justamente vender la idea de un avance en su gestión, de un avance en los objetivos gubernamentales. Y creo yo que esto hasta cierto punto de vista ha sido absolutamente irresponsable. Ya lo hemos visto en anteriores procesos de movilización. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que sucedió con el apresamiento de una decena de ciudadanos venezolanos en las afueras del aeropuerto Mariscal Sucre, que justamente
obedecía, según el relato del gobierno, a una acción de desestabilización. Luego se demostró en los hechos que eran taxistas de Uber que habían estado justamente trabajando. Entonces ha existido siempre una pretensión, una pulsión de los gobiernos nacionales a tratar de desprestigiar la acción pacífica de la sociedad, el descontento de la sociedad, enturbiando, digamos, la lectura que tiene el ciudadano común de las protestas. Eh, las protestas tienen muchas razones legítimas de posicionarse. La protesta social en este momento tiene muchas razones legítimas para aupar su convocatoria. Y por tanto, me parece a mí que frente a una legítima, a los legítimos argumentos de la protesta, el gobierno nacional ha recurrido a la criminalización, yo diría de manera irresponsable también a las conjeturas, yo diría sin mayores elementos, a vender, digamos, la presencia de un enemigo que quiere desestabilizar, que quiere sabotear, y eso lastimosamente yo creo que en lugar de gestionar de una manera respetuosa el procesamiento de las diferencias, yo creo que está llamando más bien a un mayor conflicto, a un mayor escalamiento en el conflicto de los problemas sociales y políticos. La Pero, sociedad organizada ahora tiene, por tanto, también no solamente razones para acudir a las calles, sino también, yo diría, una cierta bronca respecto a la lectura que hace el gobierno de la protesta social. perfecto, doctor Kawaski, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por compartirnos este análisis acerca de estas movilizaciones que se están dando en Ecuador y que, como usted lo ha mencionado, pues el escenario indica que van a continuarse dando. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Corape. Un gusto siempre, él va a estar en Corape. Un saludo a la audiencia. Que pase bien, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa. Sigan junto a nosotros.